noches a todos los presentes. Continuamos con esta serie de seminarios que ha organizado la CIF Departamental La Paz en conmemoración al Día del Ingeniero. Esta noche nos vestimos de gala para recibir un destacadísimo profesional en el país, en el área de la ingeniería sanitaria. Me permito presentarles al ingeniero Antonio Machiavelli, ingeniero civil titulado de la UMSA, diplomado en tratamiento de aguas especiales, becado por la Organización de Estados Americanos en Fondo Verde, un diplomado en resiliencia y enfoque de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en Perú, diplomado en formación y educación superior en la Universidad Católica Boliviana y postmaestría en gestión de agua realizada en Enger Agrupa en Francia. Trabajó como residente, director y superintendente de varias obras civiles en diferentes ciudades, fundador y gerente de 2 empresas constructoras. Participó en evaluaciones técnicas puntuales en Australia y Polonia. Trabajó como responsable de la misión del programa Agua para Todos en países de desarrollo de la multinacional Suez, con sede en París, y efectuó visitas de campo a sistemas de agua de saneamiento en África del Sur, como Marruecos, Mozambique e Indonesia. Fue consultor de la cooperación alemana GIZ, participó como ingeniero senior en el Inventario Nacional de Plantas de Tratamiento en Bolivia, fue director de regulación ambiental y normativa nacional para la Autoridad de Fiscalización y Control Social, la APS, en Bolivia. Ha sido invitado por el State Department como asesor de saneamiento en el Programa Internacional para Intercambio de Conocimientos en Smart Cities y Sostenibilidad Urbana en 5 estados de Estados Unidos. Ha sido director de proyectos de la empresa Agua Suiza, donde se implementaron sistemas compactos en diferentes puntos del país de aguas residuales. Uno de los más importantes, la planta de tratamiento de aguas residuales del Matadero en el gobierno municipal de La Paz. Fue consultor de, de la empresa alemana Gitec para Sueco en Suecia, encargada de realizar el diseño de la superplanta en el gobierno municipal de La Paz. También fue consultor por 4 años del programa Agua financiado por la cooperación alemana, y también estos últimos años ha sido parte de la cooperación triangular Alemania-Costa Rica-Bolivia. Actualmente es consultor del Banco Mundial en Saneamiento en diferentes partes del país. Ha sido docente de posgrado en universidades como la UMSA, UTO, NUR, Misael Saracho, la Universidad Autónoma del Beni, SEMLA, UNICEF, y se desenvuelve con facilidad en los idiomas de inglés, español, francés. Actualmente también trabaja en el Banco Mundial. Ingeniero, muchas gracias, bienvenido, agradecidos por su participación, agradecidos con todos los socios también por participar de este seminario bastante importante que ha generado mucho interés entre todos los colegas que nos dedicamos al tema del saneamiento. Queridos ingenieros, les presento y le doy la bienvenida a un reconocido profesional y un muy querido y admirado amigo, el ingeniero Antonio Machiavelli. Muy buenas noches, ingeniera Vicente. Muchísimas gracias por esa presentación que, la verdad, creo que dice más de lo que uno puede proponer, pero la verdad es que le agradezco mucho y agradezco mucho también el cariño, la amistad, la invitación que tanto usted como la CIP me hacen llegar al hecho de poder invitarme a participar en este evento. Es un placer para mí y espero poder siempre colaborar en lo que esté a mi alcance. Así que, bueno, con el agradecimiento respectivo, pues podemos comenzar, si usted está de acuerdo. Sí, adelante, gracias. Muy bien. Bueno, queridos colegas, en realidad tenemos una sesión, una conversación un poco cortita hoy, ¿no? Un poco cortita porque estos seminarios tienen la finalidad, entiendo, de generar interés, de generar apertura a diferentes temáticas que nosotros como ingenieros podemos abordar a lo largo de nuestra carrera, de nuestra formación. Yo, como comentaba un poquito al principio, yo me he dedicado mi carrera un poco al tema de agua y saneamiento, y entonces es por eso que el día de hoy
habíamos propuesto de que se hable de plantas de tratamiento de aguas residuales en particular, ya que la temática es tan grande, hemos querido puntualizar sobre lo que es algo un poco más moderno, digámoslo así, un poco más innovador, que son las tecnologías compactas para el tratamiento de las aguas residuales. Y dice, y lodos, no vamos a hacer mucho hincapié en lodos por cuestiones de tiempo, pero sí, muchas de las tecnologías también se aplican. Ustedes saben que los lodos son básicamente unas aguas residuales concentradas, es decir, que con las salvedades del caso y las diferencias técnicas que conocen bien, eh, muchos de los sistemas de tratamiento, especialmente a nivel compacto, pueden aplicarse para el tratamiento de lodos. Entonces, queríamos plantear esto. Les sugiero y les pido que por favor cualquier consulta tengan la confianza de efectuarla. Al final va a haber un espacio para ello, pero también de abrir el diálogo para adelante en lo que creo que están haciendo todavía en nuestro país, estos temas de tratamiento de aguas residuales. Ay, perdón, creo que he dejado de compartir. Estos temas de tratamiento de aguas residuales son particularmente desconocidos, digámoslo así, en nuestro medio, y por eso es que tal vez uniendo los esfuerzos, uniendo los conocimientos, vamos a poder comprendernos mejor. Miren, he querido iniciar, cada quien tiene su formación, tiene su punto de vista respecto al tratamiento de aguas residuales, por supuesto válido de acuerdo a la escuela, a la experiencia de cada uno, pero he querido comenzar planteando cómo es que yo personalmente he aprendido o conozco actualmente los sistemas de tratamiento. A nivel convencional, los sistemas de tratamiento en general tienen estas características, creo que ve mi puntero. El agua cruda entra a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento está compuesta por diferentes operaciones y procesos unitarios que tienen características diferenciadas de acuerdo al tipo de tratamiento que se va a implementar. Es decir, primero podemos tener normalmente, y algo inobjetable en una planta bien diseñada, es un pretratamiento o un acondicionamiento de las aguas residuales que se basa en un tratamiento principalmente físico. Vamos a hacer una separación, ya sea por sedimentación, de lo que se llaman las partículas discretas, es decir, aquellas que no cambian ni su forma, ni su tamaño, ni su composición a medida que van sedimentando, ¿no? Estas son las arenas, por ejemplo, o los sólidos gruesos que son más densos que el agua y que van a salir a través de estos procesos de sedimentación. También podemos hablar de procesos de flotación, especialmente cuando hablamos de grasas, aceites, este tipo de compuestos, componentes que no tienen una densidad más alta, sino todo lo contrario, en comparación con el agua, y que pueden por flotación ir siendo reducidas, vamos a decir, no eliminadas, ¿no? Entonces vamos a tener una primera salida de sólidos de gran tamaño, ¿no? Las arenas, todo lo que son las ramas. Usted sabe que en las aguas residuales hay una gran variedad de sólidos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener todos los elementos que se botan incluso al inodoro de manera inadecuada muchas veces, pero van a llegar a la planta o al tren de tratamiento. Entonces decíamos que el pretratamiento en todos los casos es algo inobjetable. Después vamos a tener un tratamiento primario, un tratamiento que no siempre es separado del tren de tratamiento, es decir, no siempre se coloca como tratamiento primario como tal, puede ser un sedimentador, pero ya está favorecido por un proceso físico-químico. Normalmente la sedimentación de partículas a este nivel va a ser principalmente de sólidos suspendidos, de partículas que tienden a sedimentar de manera más lenta, pero que podrían incluso por procesos físico-químicos, por atracción iónica natural, digámoslo así, o incluso favorecida en algún caso por algún coagulante, pero cuando tenemos un tratamiento compacto normalmente, se puede hacer una formación de un pequeño floco de mayor tamaño que va a poder sedimentar en un sedimentador primario. Y lo que se llama el corazón del tratamiento de aguas residuales es el tratamiento biológico, este tratamiento de acá, ¿no? Toda unidad que tiene un principio biológico va a ser un tratamiento secundario y conforma el corazón, decía, del tratamiento, porque propone una separación,
una descomposición principalmente de la materia orgánica, la materia biodegradable, a través de microorganismos. No siempre microorganismos, a veces también organismos de mayor tamaño, que en conjunto van a ir alimentándose y degradando la materia orgánica. Tanto en la fase de tratamiento primario como en el tratamiento secundario vamos a generar también sólidos. Los lodos provenientes del tratamiento primario van a ser sólidos suspendidos, grasas, etcétera. Y en el tratamiento secundario, la biomasa o lo que son los flux biológicos ya de la materia descompuesta, ¿no? Y por último vamos a tener tratamiento avanzado, que normalmente es físico-químico o biológico o incluso procesos asistidos o avanzados, ¿no? Entonces, con esto logramos un agua tratada. Normalmente este es el escenario que vamos a proponer cuando hay un tratamiento convencional. Si ustedes imaginan una planta de tratamiento como estamos acostumbrados en nuestro país, en gran parte de nuestro país, entonces vamos a tener primero el sistema de recolección, el alcantarillado sanitario, vamos a tener un cribado, un desarenador, una rejita y un desarenador, que es el pretratamiento. Podemos tener una estación de bombeo, incluso más estaciones de bombeo en el alcantarillado como tal. Y vamos a tener un sistema de lagunas, ¿no? Una laguna anaerobia, una facultativa, una de maduración, que por los principios que yo he mencionado, estas tres lagunas en tratamiento biológico, y por lo tanto van a ser el corazón de nuestro tratamiento, y al final estas aguas residuales pueden ser descargadas en un cuerpo receptor. En nuestro medio decía, esto es lo más común, lagunas es la tecnología más aplicada. Hay otros medios, y de hecho ya estamos queriendo empezar en Bolivia, a implementar lo que son los sistemas un poquito más avanzados. En este caso, por ejemplo, tenemos, fíjense, viene, ya decíamos, el agua del alcantarillado, un cribado, puede ser incluso automatizado, ya no mecánico, ya no manual. Después vamos a tener un sistema de remoción de grasas y aceites, podríamos utilizar para ello algunas microburbujas, van a ver unos sistemas bonitos que quiero presentarles. Después podemos tener el tratamiento primario. Aquí este sistema representa lo que son los lodos activos, lodos activados, que se utilizan a nivel mundial en gran cantidad. En Bolivia creo que solamente un par de sistemas aplican este principio. Estamos hablando de la planta de Viacha y de la planta de, la planta de San Blas en Tarija, ¿no? Implementa una aireación para que a través de las burbujas nosotros tengamos unos procesos de absorción y adsorción con D, para que la materia orgánica vaya consumiendo, perdón, los microorganismos vayan consumiendo la materia orgánica. No solamente la materia orgánica, es decir, el carbono, sino también los nutrientes, nitrógeno, fósforo, principalmente, que están en el agua residual como parte de los compuestos típicos del agua residual, en particular doméstica, ¿no? Después, los microorganismos van a generar unos flux biológicos que van a ser un poco más estables. La materia disuelta va a ser consumida y eyectada o descompuesta por los microorganismos, y van a generar unos flux biológicos que después tienen que sedimentar en un clarificador o un sedimentador secundario. Normalmente deberíamos aplicar una desinfección porque vamos a tener remanencia de patógenos, incluso de parásitos, que requieren que a través de la acción química o la acción físico-química podamos nosotros eliminar o reducir lo suficiente como para cumplir la normativa nacional o internacional y hacer las descargas al cuerpo receptor. Si ustedes recuerdan, decíamos que tenemos descargas de sólidos y de lodos primarios y secundarios, que también normalmente deberían tener una línea de tratamiento de lodos. Esta línea de tratamiento estará conformada por una fase de espesamiento, probablemente una fase de digestión, normalmente con digestores de tipo anaerobio que generan además biogás, y un tratamiento posterior que sería un acondicionamiento y una deshidratación mecánica o natural antes de poder ver qué hacemos con los lodos, dónde los disponemos, si los reutilizamos, los valorizamos como biosólidos, requerirán una higienización además o una pasteurización, y bueno, nosotros tendremos un producto ya tratado. Nótese que estamos hablando de varias ciencias que están
uniéndose para hacer el tratamiento, ¿no? Hablamos de la ingeniería civil, hablamos de la ingeniería química, de la ingeniería biológica, bioquímica y molecular, ¿no? Entonces, hay procesos de diferente índole que deben unirse en una planta de tratamiento, procesos eléctricos, electromecánicos, que con más razón en plantas compactas se van a presentar y que requieren tener una especialidad para cada caso. A quienes conocemos este escenario que acabo de demostrar, nos permite ya diferenciar entre la propuesta convencional que yo hacía y lo que son las plantas compactas. Y quiero mencionar que muchas veces se confunde lo que son las plantas compactas con las descentralizadas. Veamos la diferencia. Dice, las plantas compactas normalmente aplican principios avanzados de ingeniería hidráulica y sanitaria para lograr un mejor aprovechamiento de espacio, ¿no? Mayor relación entre el volumen de aguas residuales detectadas y la superficie requerida. Vamos a utilizar normal y característicamente menos mano de obra porque estos sistemas llegan incluso prefabricados y las unidades están fabricadas en la modalidad plug and play, como dicen, ¿no? Es decir, se llega y se conecta. Ojo, no significa que desde el primer día esto va a operar. Hay que generar los microorganismos y toda la biota que va a permitir el tratamiento de los aguas residuales, pero nos permite un sistema de rápida implementación para poder hacer lo que se denomina la puesta en marcha. Porque normalmente se utiliza acero inoxidable, ya sea 304 o 316, dependiendo de la agresividad del agua residual, porque estas obras, decía, vienen prefabricadas, entonces el acero inox es el que más nos va a permitir implementar una alternativa para el tratamiento. En algunos casos también se puede aplicar acero al carbón, pero es menos común, ¿no? ¿Y qué son las plantas descentralizadas? Las plantas descentralizadas son también llamadas normativa internacional, por ejemplo, la normativa francesa la denomina semicolectiva o no colectivo reagrupada, que son aguas tratadas para pequeñas aglomeraciones o conglomerados nucleados, es decir, pequeñas ciudades, condominios, etcétera, que requieren contar con un pequeño sistema de tratamiento porque tienen un sistema de recolección, ¿no? Puede ser con tecnología convencional y o compacta. ¿Cómo sabemos a qué nos referimos con pequeña aglomeración? Les pongo un ejemplo, ya que no tenemos normativa local, y en Francia la norma las categoriza en poblaciones de más de 20 equivalentes habitantes hasta aproximadamente 2.000 equivalentes habitantes, ¿no? Aquí tenemos la carga que nos indica cuánto es un equivalente habitante, cuántos kilogramos por día genera un equivalente habitante. Entonces, como conclusión, tenemos que recordar que una planta descentralizada puede ser compacta, o puede ser semicompacta, o puede ser convencional, pero no todas las plantas compactas son descentralizadas. No todas las plantas que se implementan en un condominio, en una urbanización, van a ser compactas. Y esto es un concepto básico que a veces nos lo venden así. Nos dicen, han puesto una planta compacta. Uno va a ver y presenta, por ejemplo, biofiltros. Un biofiltro no es compacto. Es una buena tecnología, no la critico, pero no es una planta compacta. Presenta un reactor anaerobio, que es magnífico el reactor anaerobio, pero no es compacto, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo claro. A veces esto se da mucho con un fin de marketing y no con un fin técnico, ¿no? En el orden que les mencionaba, quería mostrarles un ejemplo de un pretratamiento compacto. Miren, normalmente nosotros estamos acostumbrados, les decía, a ver una rejilla, un sistema de desarenado en doble fila, a veces un desgrasador, un canalito partial y entra la planta de tratamiento. Ese es el acondicionamiento de nuestra planta para lograr una remoción de los sólidos gruesos. Este sistema que les muestro, les voy a mostrar varios sistemas de varios proveedores, no hago publicidad por ninguno, no trabajo con ninguno de ellos, pero normalmente se diseña a caudal máximo porque nosotros vamos a recibir las aguas residuales que van a llegar en bruto y hidráulicamente y físicamente tienen que funcionar, tratamiento físico. Entonces, incluso en normativas como la española, se pide que el caudal máximo multiplicado
por, si no me equivoco, por un factor equivalente a 5 veces el caudal máximo, tiene que ser como base del diseño para el pretratamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay lluvia, hay muchas conexiones cruzadas de aporte por escorrentía del agua de lluvia, y el agua que llega con tantos sólidos por el alcantarillado, por las tapas de las cámaras de inspección, etcétera, tienen gran dilución de la materia orgánica, pero gran cantidad de sólidos gruesos. Entonces, si nosotros hacemos entrar eso sin un tratamiento adecuado a la planta, dañamos el sistema biológico. Pero si por otra parte lo lanzamos directamente al cuerpo receptor, al río, al lago, lo que sea, estamos contaminando con todo el arrastre de los sólidos suspendidos y de los sólidos groseros que está arrastrando especialmente el fenómeno pluvial. Por lo tanto, por lo menos lo que se quiere en la normativa que les menciono y otras normativas es acondicionar, limpiar un poco el agua antes de que ésta sea descargada al cuerpo receptor. Si yo voy a pretratar 5 veces el caudal máximo, no va a entrar 5 veces el caudal máximo a la planta, porque el componente biológico se diseña para caudal medio. Entonces tendré que pretratar y descargar al cuerpo receptor, sabiendo, repito, que el agua está bastante diluida y que lo principal que estamos eliminando son los sólidos groseros. Entonces dice, a caudal máximo retiene el 90% de las partículas mayores de 200 micras, tiene un funcionamiento continuo, entamizado fino de residuos de 5, depende de cuánto querramos nosotros, ¿no? 3, 5, 6 y 7 milímetros. Yo, por ejemplo, estaba proponiendo un reactor anaeróbico posterior en un proyecto, posterior a un pretratamiento de estos, y les decía, yo quiero 6 milímetros porque quiero proteger mi tratamiento anaeróbico, quiero darle una buena carga de materia orgánica y no los sólidos suspendidos. Bueno, es cuestión de criterio de cada uno, del proyectista, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Fíjense, aquí tenemos en la entrada del agua bruta, vamos a tener primero un tornillo de Arquímedes que a través de un proceso mecánico va a retirar los sólidos groseros. Este tornillo va a ir en ascenso del helicoide y este helicoide va a arrastrar los sólidos y por lo tanto va a permitir que el agua pase por acá abajo. El agua va a pasar por acá abajo y se van a dar dos fenómenos, un fenómeno de sedimentación y un fenómeno de flotación de las grasas. La flotación de las grasas va a tener una pequeña rasqueta acá arriba que va a estar en rotación y va a sacarlas como sólidos flotantes por este canal. Y los sólidos sedimentados va a tener un tornillo al fondo que además puede comprimir las arenas y nuevamente van a subir por un tornillo de Arquímedes y van a salir por esta parte. Y el agua tratada va a salir por esta parte de acá. No se olviden que como ese acondicionamiento estamos hablando de sedimentación lineal de partículas y por lo tanto aplicamos la ley de Stokes incluso, ¿no? La sedimentación de partículas. Entonces, a veces lo que yo explico no queda tan claro. A mí me gusta mucho utilizar material audiovisual. Les voy a mostrar un video para que ustedes sepan cómo es el principio. No todos son iguales, pero son muy similares. Vamos a ver. Fíjense, este es el elemento. Ahí se ve algunas de las salidas. Acá tenemos un tobogán de salida, otro tobogán de salida. El elemento es normalmente largo. Hablamos de aproximadamente 12, 15 metros para lograr la sedimentación de partículas. Normalmente de acero inoxidable, les decía 306, podría ser 304 también. Ahí está la entrada de aguas residuales, el tornillo de Arquímedes que va subiendo. Miren, el agua residual pasa por la parte baja y los sólidos suben a través del tornillo de Arquímedes para salir en el primer tobogán en el que las partículas mayores son mecánicamente arrastradas para su retiro a través de un turril, se ve aquí, un contenedor, etcétera, etcétera, ¿no? Son los sólidos más groseros. Ahí vamos a recoger probablemente los pañales, las toallas higiénicas, el papel higiénico que se ha botado, incluso preservativos, incluso cosas muy grandes que van a necesitar retirarse. El agua residual va a entrar a la parte larga y vean cómo en la parte larga del elemento hay un pequeño micro burbujeo. Estas burbujas van a permitir que por absorción a la burbujita se vayan pegando el material orgánico y pueda sedimentar o también que pueda flotar.
¿no? Ustedes saben que el gas tiende a salir por arriba. Fíjense cómo estas rasquetas o rastras de superficie van lentamente arrastrando el material que va flotando, es decir, los aceites y grasas. Lentamente digo porque obviamente si fuera rápido podríamos nosotros eh, eh, no lograr remover el material suspendido y más bien mezclarlo nuevamente en el afluente tratado. Entonces ven que por un lado sale, por un turril sale el material en suspensión, en flotación, y el material que va sedimentando permite ser removido por la parte del fondo, por esta parte que tiene una pendiente y que va a permitir que todo el lodo sedimentado se retire por un tornillo por el fondo, como decía, ¿no? Bueno, ese es, digamos, un pretratamiento, es un ejemplo de un pretratamiento mecanizado que es muy eficiente. Veamos un poco más, vámonos ya no al pretratamiento, sino a un acondicionamiento. En muchos casos, aquí estamos hablando de aguas domésticas, pero también incluso de aguas industriales. En muchos casos, el agua residual que llega a una planta de tratamiento cuenta con altas concentraciones de grasas y aceites o de sólidos suspendidos, ¿no? Para ello tenemos estos sistemas compactos también que se denominan los sistemas de flotación por aire disuelto o se los conoce como DAFs, Dissolved Air Flotation, que son así como se denomina en inglés, pero DAF se ha quedado como un nombre internacionalmente conocido. Fijémonos primero, este modelo, que es un poco más largo, aplica el principio de lo que les decía, unas rastras, rasquetas, o también se llaman skimmers de superficie, donde se va haciendo lentamente el retiro de las grasas y aceites que van flotando, ¿no? Decíamos, si los aceites y grasas son muy elevados, normalmente vamos a tener que acondicionar antes de meter. Imagínense meter a un filtro un agua que tiene muchas grasas y aceites, se va a tapar el filtro rápidamente, ¿no? Si yo meto a un reactor anaeróbico, lo propio no se va a tapar, pero sí va a generar problemas. Puede ser también de taponamiento, pero también en los procesos de eh, me, metanogénesis, acidogénesis, acetogénesis que se presentan en los sistemas biológicos anaerobios. Entonces, por eso es que tenemos que acondicionar un poquito antes de introducirlos. Al fondo tenemos igualmente un tornillo para lograr que los sólidos sedimentados puedan ser retirados. Y a veces tenemos un proceso de coagulación y floculación con un químico. Vamos a verlo también en un pequeño videito. Pero antes de pasar a ello, quisiera mostrarles este sistema que es aún más compacto, más pequeñito. Fíjense que aquí tenemos unas placas, no sé si las conocen, pero son unas placas con cierta inclinación, normalmente de 60 a 70 grados, donde no solamente placas, sino también pueden ser tubos, donde se presenta lo que es la sedimentación de alta rata, de alta tasa, o la sedimentación lamelar, que logra que las partículas sedimenten con mayor facilidad. Veamos esta parte que está acá abajo. La dice, en el afluente, si usted tiene, no es una regla, es una recomendación, si usted tiene más de 100 miligramos por litro de aceite y grasas o más de 500 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales, quizás le convenga implementar un DAF, ¿no? Para acondicionar al afluente. ¿Y qué es lo que queremos nosotros en el sistema biológico que va a recibir? Como recomendación igualmente que para sistemas anaerobios logremos una remoción con el DAF de menos de 50 miligramos por litro y para sistemas aerobios, como decíamos, los lodos activos, por ejemplo, de menos de 20 miligramos por litro. De esa forma, nuestros sistemas van a funcionar un poquito mejor. Entonces, decíamos, ¿cómo acondiciona? El agua residual que nosotros vamos a querer tratar va a ingresar al sistema DAF y va a verse obligada a hacer esta subida de acá. Fíjense, tenemos una flecha que hace que el agua suba y por cada uno de los pequeños canales tenga que verse obligada a bajar. La partícula de sólidos suspendidos
va a tender entonces a tener que apegarse a las lamelas o a las placas o a los tubos y verse forzada a sedimentar hasta el fondo del DAF. Pero esto no solamente se da a través de la sedimentación forzada con las lamelas, sino también a la introducción de microburbujas, decíamos, de aire comprimido, que permiten que por atracción, nuevamente, atracción, lo que se denomina la absorción, atracción por absorción de las moléculas en la burbuja, pero también la difusión de la burbuja en el agua, que permite que las partículas de menor densidad vayan flotando y conformen unos flocks un poco más grandes en la parte superior, ¿no? Entonces el skimmer va a tender a hacer la limpieza muy similar y aquí al fondo vamos a tener el tornillo que va a ser muy similar a lo que habíamos visto en el anterior caso. Para que ustedes vean, quiero mostrarles este es el elemento, el DAP. Acá oh, me pasé al siguiente, perdón. Es una especie de acordeón donde se coloca el floculante y el coagulante químico, ¿no? Entonces, por acá va a haber un venturi que va a permitir una mezcla rápida y, por lo tanto, la conformación de los flocks, coagulación. Y entonces, todo lo que les iba mencionando, el agua residual ingresa al DAF. Ahí está el sentido del flujo, ¿no? Está ingresando el agua residual por esta parte. Al ingresar el agua, va a verse forzada a hacer unas líneas de flujo tales que permitan que la sedimentación y flotación de partículas se vea favorecida, decíamos, ¿no? Aquí vamos a hacer una introducción de oxígeno a través de aire comprimido, donde además en esta parte va a haber una válvula de despresurización y se van a generar las micro burbujas, ¿no? Tenemos un tubo más grande, aquí tenemos un efecto de presión y después de despresurización a través de la válvula y se va a generar una mezcla de las micro burbujas en el agua de tratamiento, lo que va a favorecer, decíamos, la atracción iónica de las partículas con las burbujas para que podamos permitir formar mayores flocks de mayor tamaño, ya sea para la flotación. Los skimmers ahí están limpiando los flocks flotantes y también de sedimentación cuando la partícula se hace más pesada, más densa que el agua y tiende a irse al fondo, ¿no? Voy a apurar un poquito porque si no el tiempo no nos va a dar. Ahí está la parte de lodos flotantes. Aquí tenemos todas las lamelas, que en este caso no son placas, son tubos, ¿no? Ya no son lamelas, sino son tubos. Entonces, les decía que el agua va a verse forzada a pasar por cada uno de estos tubos y, por lo tanto, va a tender a sedimentar por un principio físico, ¿sí? Y a flotar también. Ahí está todo el proceso que se da al interior de un DAF, favorecido por los elementos químicos que habíamos mencionado, y el agua residual va a salir por arriba en una canaleta de tratamiento. Ahí está el agua clarificada, lista para los procesos biológicos. Bueno, hemos hecho un pretratamiento y un acondicionamiento del agua residual. Aquí está cómo se ve normalmente la unidad en operación, ¿no? Para que ustedes vean que es algo que se aplica mucho. Y ahora vámonos al tratamiento biológico como tal. En el tratamiento biológico vamos a tener sistemas de aireación, normalmente sistemas de aireación de fondo, pero estos que yo quería mostrarles son los cañones de aireación. Estos cañones de aireación permiten, por ejemplo, un mantenimiento más fácil, más sencillo, y permiten algo que es la aireación separada de la mezcla. Para quienes trabajamos en aguas residuales y hacemos lodos activos en algún caso, sabemos que es muy importante separar lo que es la aireación, la introducción de burbuja, y solamente la mezcla donde podríamos hacer nosotros el retiro, la desnitrificación, el retiro de los nitritos y nitratos que se han formado en el agua.
También vamos a hacer una reducción importante de olores. Este caso no se ve muy bien, pero es el oxígeno disuelto en una planta en Zaragoza, México, donde se implementó el aireador y el oxígeno disuelto empezó a subir en los siguientes meses y hasta más de 2.5 miligramos por litro de oxígeno, lo que por supuesto en la generación de olores por gases va a ir disminuyendo de manera notable porque al generar oxígeno estamos disminuyendo la presencia o la generación de gases de efecto nocivo y por lo tanto estamos favoreciendo la salud ambiental en el funcionamiento de la planta. ¿Cómo funcionan estos aireadores? Este es un proveedor y les decía que estos son elementos de polietileno de alta densidad que permiten la flotación y tenemos esta propela, en este caso ven que el soplador está apagado, entonces solamente hacemos una mezcla del agua de tratamiento, pero si prendemos el aireador, que es regenerativo y succiona el aire de la atmósfera, vemos cómo la burbuja y la pluma de oxigenación incrementa muchísimo y por lo tanto logramos una oxigenación en todo el tanque o en toda la laguna que estemos implementando, ¿no? Es otro ejemplo interesante de un sistema de aireación compacto. Bueno, este es un reactor secuencial, un SBR, en el que en el mismo tanque vamos a hacer toda la secuencia. Primero un llenado, después haremos una aireación, puede ser a través del elemento que les he mostrado, o de aireadores de fondo tipo parrilla. Podemos hacer una sedimentación y una evacuación de agua para el retiro de lodos, ¿no? Entonces ustedes ven cómo en alguna, imaginémonos un condominio, tenemos el sistema enterrado y solamente vamos a ver 4 o 5 tapas, pero los tanques están bajo la tierra y este es un sistema de tratamiento que puede aplicarse en el espacio que tal vez sería un lote y que por lo tanto para el resto de los lotes va a significar un tratamiento y una calidad de vida mucho mayor. Quienes conocemos o hemos estado cercanos al sector inmobiliario en algún momento, sabemos que este tipo de alternativas le da una mayor plusvalía a las viviendas porque normalmente cuando no estamos en regiones altamente pobladas, son las únicas alternativas, ¿no? Entonces esto es cuidado del medio ambiente e incluso podríamos plantear un reuso de los efluentes tratados. Quiero mostrarles un caso en Bolivia porque no quiero que piensen que me estoy refiriendo solamente al aspecto internacional, para que ustedes vean que esto ya en nuestro medio se aplica. Este es el matadero de la ciudad de La Paz, el matadero de reses. El año 2018-2019 se había hecho una convocatoria para hacer una planta de tratamiento en estas dos zonas, miren, las de verde. Teníamos el área 1 y el área 2 disponible para tratar las aguas residuales del matadero. ¿Qué características tiene? Dicen 99 a 100 reses, pongamos de 100 reses diarias en promedio que se faenan en el matadero, 1 metro cúbico de agua residual generada por cada res faenada, es decir, tenemos 100 metros cúbicos por día de agua residual que se genera, ¿no? 500 cubos por semana, 2000 cubos por mes, más o menos, ¿no? Considerando que habría un par de días de descanso. Eh, Obviamente, 2000 cubos se puede expresar en litros por mes o litros por día y suena mucho más, pero bueno, esto en un aspecto de mercadeo suena bien, pero ustedes ya tienen la idea en aspectos técnicos. Pero ¿qué tenemos? Ustedes saben perfectamente que cuando hablamos de aguas residuales domésticas, hablamos de una carga orgánica en DBO de aproximadamente 300, 350 miligramos por litro. La DQO puede duplicar esto, hablamos de 700, 600 y pico miligramos por litro. Pero miren, el agua del matadero tiene 6.400 miligramos por litro, ¿no? Y teníamos que llegar a menos de 80 miligramos por litro de acuerdo a la normativa nacional. Incluso creo que era clase C, entonces es más difícil, ¿no? Hablamos de, si mal no recuerdo, 20 miligramos por litro a salir. O va por ahí. Un BQO de 9.300 miligramos por litro y teníamos que reducir a 250 miligramos por litro. Se planteó un sistema de tratamiento compacto, se planteó un tornillo de Arquímedes con un encamisado que muy similar a lo que había mostrado, permite que el agua tenga un pretratamiento mecanizado muy eficiente. Se planteó un DAP, se lo ve aquí, este es el acordeón donde se mezclan los químicos para la coagulación y floculación,
Se planteó un sistema SBR y lodos activos posterior, con una sedimentación lamelar, y miren la diferencia de aguas residuales. El agua sale así, prácticamente negra por el contenido de sangre, de sólidos, de rumen, de vómito, de todo lo que es el interior de las reses en faeno. Después del pretratamiento y el acondicionamiento va aclarándose, y la salida del agua con una desinfección de rayos ultravioleta es de este color. Miren qué interesante cómo un sistema compacto logra este nivel de tratamiento, y les voy a decir en cuánto. Nos habían dicho, el área 1 y el área 2, les decía, están acá. Tienen ustedes, señores, 1182 en el área 1 metros cuadrados, y en el área 2 tienen 1662. Por favor, no se pasen de 2844 metros cuadrados. Necesitamos que, porque si son 3000, puche, ya no sabemos dónde poner el sistema de tratamiento, ¿no? Bueno, hicimos el diseño para el tratamiento compacto. Esto significaba un 12.2% de la superficie total del matadero, y el proyecto real salió en esta parte rojita, que son 330 metros cuadrados. Es decir, hemos aplicado 1.4% de la superficie. Una maravilla, ¿no? Porque en términos económicos, para cualquier empresa, esto resulta algo positivo. Entonces, bueno, un aspecto notable, y además el proyecto ha sido un éxito internacional, ha salido en revistas internacionales, en Holanda y en otros países, para demostrar la calidad, Estados Unidos, para demostrar la calidad del tratamiento. Bueno, eso tiene que tener un seguimiento, una operación y mantenimiento constante, así que esperemos que eso sí lo esté haciendo la Alcaldía de La Paz, ¿no? Quiero hablarles cortito, porque ya no nos va a dar mucho el tiempo, de bioreactores de lecho móvil. Estos son los MBBRs. Se introducen unos pequeños carriers, se llaman estos pequeños elementos de acá, que permiten también a nivel biológico que la biomasa, los microorganismos, crezcan alrededor. Al crecer alrededor van comiendo la materia orgánica. Veamos cómo funciona. Este es un tanque. Nosotros vamos a introducir una aireación de fondo, en parrilla de fondo, por aireadores que les decía, y vamos a tender a hacer una reducción de la materia orgánica, pero también de los nutrientes, ¿no? Normalmente estos sistemas, diferentes de otro tipo de filtros, este no es un filtro, este es un sistema de lecho móvil, se denomina en español, o MBBR en inglés, remueve el 60-80% de la carga orgánica, y funciona de esta manera. Mire, prácticamente inundado. Tenemos lo que se llama acá un cuello de cisne, para permitir mantener un solo nivel en el agua residual de tratamiento, y que la salida más o menos mantenga este nivel. ¿Para qué? Para que el contenido de carriers que está al interior y el oxígeno que se introduce sean prácticamente constantes en su tiempo de retención celular y en su tasa de oxigenación, para que los microorganismos se alimenten de la materia orgánica y curen o traten el agua. ¿Ven los carriers flotando? Cada uno de estos carriers, de estos elementos generalmente de polietileno de alta densidad, crece lo que se llama la biomasa o la zooglea. Esta biomasa, les decía, se alimenta de la materia orgánica e incluso de los nutrientes, nitrógeno y fósforo, que pueda tener el agua residual doméstica o industrial. Vamos a avanzar un poquitito más rápido. Acá están los sopladores. Normalmente, por un lado, se hace la introducción de oxígeno para lograr esa resuspensión de los carriers, y también para brindar el oxígeno y la mezcla a los microorganismos, que les permita alimentarse de la materia orgánica, ¿no? ¿Cómo logramos que no escapen los carriers? A través de estos elementos, que son unas rejillas que permiten la salida del agua, pero no de los carriers, ¿no? Entonces, normalmente estos materiales se colocan una sola vez y permiten el tratamiento, la depuración durante años, ¿no? Ahí están los sistemas. Bueno, un sistema de MBBR que se aplica también a nivel doméstico e industrial, y este es un sistema anaerobio. Estoy corriendo un poquitito por cuestiones de tiempo. Voy a recordarles que los sistemas aerobios normalmente nos generan una gran tasa de lodos. Aquí está un ejemplo, dice 30 a 60 gramos de lodos cuando entramos con 100 kilogramos de DQ más una aireación. Mientras que
en los sistemas anaerobios vamos a generar tan solo 5 kilómetros, es decir, estamos generando 6 veces menos, más o menos, ¿no? De 6 a incluso, incluso casi 16 veces menos que el efluente de lodos, ¿no? Y el sistema anaerobio tiene sus grandes ventajas y grandes desventajas. No podemos entrar a ver cuáles son las desventajas en detalle, pero básicamente estos sistemas son un poco más sensibles a las variaciones de temperatura. Por eso es que no siempre en nuestro país se pueden aplicar por todo lado, sino que a veces disminuye mucho su eficiencia. Lo propio en un seguimiento de lo que es la operación y mantenimiento. Muy cortito les muestro este sistema, cómo funciona. Ya no introducimos oxígeno, es un sistema anaerobio, es decir, que requiere microorganismos que viven en ausencia de oxígeno. Lo que ingresa, están viendo que está subiendo, que está dirigiéndose de forma ascendente, es el lodo, es decir, el agua residual, cuyo contenido orgánico, de materia orgánica y de nutrientes, genera un lodo en suspensión. Por eso se denomina un sistema de lecho fluidizado, en el que el lodo se resuspende en diferentes capas donde los microorganismos empiezan a generarse en el mismo lecho y empiezan a consumir la materia orgánica. Bueno, consumen la materia orgánica, escapa no solamente el lodo, intenta escapar en ascenso, sino también el biogás, el metano principalmente producido, y que nosotros queremos retomar en estos separadores SDG, separadores líquido, gas, sólido. Partículas del lodo van a escapar a través de la canaleta de recojo, y nosotros podemos aplicar el mismo principio de sedimentación lamelar para poder retener las partículas y evitar que estas vayan escapando. ¿Ya? Ahí tenemos una canaleta transversal para lo que es el recojo del efluente, y el principio anaeróbico también funciona. Todo lo que nosotros podemos conocer en sistemas convencionales se viene optimizando en estos sistemas. Bueno, estos sistemas optimizados se llaman los EGSB, los sistemas que logran granular, que aplican la tecnología para aguas de destilerías, cervecerías, procesamiento de almidón, lácteos, alimentos y cárnicos, aceites de procesamiento de peces, de cerdos, etcétera, farmacología, papel y pulpas. No voy a entrar al detalle, pero básicamente son sistemas anaerobios mucho más esbeltos, que tienen mayor altura y mayor velocidad de funcionamiento. Quiero mostrarles, para acabar, esta inversión de un actor local que aplica WASBIS, los primeros que les he mostrado, y EGSBs, los segundos que les mostré, anaerobios, y ha invertido más de 20 millones de dólares en 8 plantas de tratamiento de aguas residuales industriales aplicando esta tecnología. Entonces, no les estoy hablando de Holanda, Italia, Francia, no, les estoy hablando de Bolivia, en las que 8 plantas de tratamiento a nivel industrial, además han cerrado convenios, miren aquí hay uno, Tierra CBN y Municipio de La Guardia, firman convenio para que las aguas sean reutilizadas en el riego en parques y cultivos. Acá abajo les he dejado los links, dice el reconocimiento a la cervecería por el acuerdo con la Alcaldía del Alto y con la Alcaldía de La Paz para hacer una economía circular. ¿Qué quiere decir? El agua residual tratada va a volver a tener un interés económico y un interés como materia prima para el riego de parques y jardines del municipio, áreas verdes del municipio. Entonces, no se trata de sistemas muy lejos de nuestro alcance, ¿no? La discusión que quería plantear, muy cortito, ya para acabar, ya existe oferta en nuestro medio para sistemas de tratamiento compacto. Tendríamos que introducir la temática en nuestra normativa, tratamiento no convencional y compacto. Tenemos que buscar alternativas para que los condominios, urbanizaciones puedan generar estrategias de inversión. Quién sabe si podemos, por ejemplo, trabajar con organismos de financiamiento para que se logren préstamos para la implementación de sistemas de tratamiento compacto. CAPEX es inversión, OPEX, operación. Entonces, los costos de implementación, los CAPEX y estrategias de sostenibilidad basadas en la operación, podrían generarse a través de acuerdos con operadoras.
Pero esto tiene que introducirse en la normativa. Si hay gente del APS, gente del viceministerio, tiene que pensar tal vez cómo es que, seguramente lo han hecho, eh, cómo es que nosotros podemos alimentar esto que se está dando de manera natural en algunas ciudades como Santa Cruz de la Sierra o como Porón, en los que los privados están introduciendo sistemas de tratamiento. Pero no basta con introducirlos, sino que también requieren operación y mantenimiento y también tiene que tener un cierto incentivo, eso es importante. Entonces, las herramientas normativas con las que contamos tendrán que ser actualizadas. El reglamento en materia de contaminación hídrica, la resolución 546 de la APS de la 2014, introducir estrategias de reuso, sistemas de tratamiento de lodos, etc. Podemos lograr la reducción de costos de importación a través de políticas nacionales para que se penalice menos a estrategias que van a cuidar el medio ambiente como estas. Yo creo que es bastante coherente, ¿no? Una política ambiental que permita favorecer, incentivar, hacer que el privado diga, vale la pena que yo invierta en esto porque me conviene para dar más plusvalía a mi terreno, a mi condominio, pero porque también conviene a la naturaleza y conviene al vecino, conviene a todos, ¿no? Es un win-win, como dirían los estadounidenses. No una obligación, un tema de sanción, sino de incentivo. Por último, debería existir tal vez un mayor monitoreo a través de autoridades ambientales subnacionales, hablo de gobernaciones especialmente, pero también un criterio diferenciado en la aplicación de tratamientos. Sistemas convencionales, descentralizados, compactos, autónomos. ¿Cuál es el mecanismo técnico legal para garantizar, aparte del incentivo, el autoservicio o generar estrategias para que las empresas puedan generar un nicho de mercado en el servicio de la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento? Esta es la discusión, la planteo, la dejo en sus mentes y si quieren colocamos algunas preguntitas, creo que hay un poco de tiempo, me disculpo, me he pasado 5 minutos, pero la discusión realmente da para días y días de plática, ¿no? Así que, bueno, espero les haya gustado y que con todo gusto puedan ampliar la discusión en los comentarios, como corresponde. Muchas gracias, querido ingeniero, por su exposición, muy interesante. Por favor, Marcelo, ¿nos ayudas si hay alguna consulta en la página de Facebook? ¿Cómo están? Muy buenas noches. No tenemos preguntas, estimados ingenieros. Lo que sí tenemos es bastantes visualizaciones y muchos likes, obviamente. Entonces, mil felicitaciones al ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Bien, al no tener consultas, no tengo más que agradecerte por tu brillante participación, por tu apoyo, por el aporte que haces con todos los miembros de la sociedad y también por tu trabajo para el bien de todos. Entonces, muchas gracias por tu participación, un reconocimiento a nombre de la CIP y un fuerte abrazo. A todos los colegas que han participado de la reunión, los invito a seguir participando. Tenemos otra capacitación dentro de unos minutos a cargo de la ingeniera Irene Ventura. Sean bienvenidos también y que tengan buenas noches. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias, un placer y los felicito por la iniciativa. Qué bueno que haya un poquito de estas charlas. Que estén muy bien. Un abrazo, gracias, Alicia. Gracias. Hasta luego. Gracias.